Vamos al Hospital Morales Meseguer. Allí quedamos con Pilar Esteban, especialista en aparato digestivo. ¿Qué es una intolerancia alimentaria y por qué se produce? Es una maldigestión de un producto. Normalmente suele ser la lactosa, la fructosa, el sorbitol y la trealosa. Son las más comunes. Básicamente es un déficit de una enzima, de las disacaridasas, que están en el borde en cepillo de la célula del enterocito, que es una célula que está dentro del intestino delgado, y entonces hay un déficit enzimático que hace que ese disacárido, esa lactosa, no pueda ser rota en un monosacárido, que sea un producto como más pequeñito, que tiene que ser absorbido por el intestino delgado. Puede haber un déficit de esas enzimas congénitos, que son muy poco habituales, o un déficit de esas enzimas que van apareciendo conforme nos vamos haciendo mayores, y en otras ocasiones esos déficits de esas enzimas que suelen ser secundaria pues alguna patología, por ejemplo un cuadro infeccioso, una enfermedad que afecta el intestino delgado como una enfermedad inflamatoria intestinal, y a raíz de aquello, de esa alteración en ese enterocito, se produce ese déficit de esas enzimas. Por ejemplo, la intolerancia a la lactosa, que es la más frecuente. Cuando ingerimos la lactosa nos falta esa disacaridasa, es una enzima que se llama lactamasa, y no puede romper la lactosa, que es un disacárido, y tiene que convertirlo en un monosacárido. Tiene que romper esa molécula para que pueda ser absorbida. Como esa rotura no se produce porque esa enzima es deficitaria, ese sustrato, ese disacárido, llega al colon sin digerirse y entonces es fermentado por la microbiota intestinal y produce hidrógeno o metano. El paciente lo que va a percibir es que se le hincha mucho la barriga, que tiene la barriga muy distendida, que tiene mucho gas, tiene digestiones pesadas, lentas y luego sobre todo diarreas también. La lactosa es el azúcar fundamental de la leche. Lo más frecuente es sobre todo en la leche entera de vaca, las mantequillas, las natas, las leches condensadas, los yogures que están hechos con leche de vaca, y luego también se utiliza pues en la bollería industrial para hacer bizcochos, también se utiliza con muchos fármacos que dentro de sus trazas llevan también lactosa. Entre un 30 o un 40% de la población puede tener un mayor o menor grado de intolerancia a la lactosa. Es importante resaltar que no todos los pacientes que tienen una intolerancia a la lactosa es que no puedan tomar nada de lactosa, sino que va a haber una cantidad que es variable en función del déficit enzimático de ese paciente, que cuando se pasa ese umbral no va a poder absorber toda la lactosa de la alimentación. La fructosa es un oligosacárido que se encuentra normalmente pues, en las frutas, en las verduras, y también se utiliza mucho en la industria alimentaria y se utiliza mucho como por su efecto endulzante y saborizante. Entonces, todo lo que solemos encontrar como bebidas sin azúcares, lo que están es edulcoradas o con fructosa o con sorbitol. La verdura también lleva fructosa, sobre todo la cebolla, el ajo, la alcachofa, las coles de Bruselas, que suelen llevar muchos fructanos, que son como moléculas de fructosa todas unidas entre sí. Luego también te los encuentras en muchas bebidas, Coca-Colas, Fantas, las bebidas carbonatadas. También te los encuentras mucho dentro de la industria alimentaria de los alimentos procesados, porque se utiliza para endulzar, y en muchos de los procesados, y en los chicles. Por ejemplo, los chicles también llevan mucha fructosa o mucho sorbitol, que son también bastante mal tolerados. Es mucho menos frecuente el de la trealosa, suelen ser intolerancias a productos deshidratados y a las setas y los champiñones. ¿Qué es la celiaquía? Pues la celiaquía es otra patología que no tiene nada que ver con las intolerancias a la lactosa ni a la fructosa, como hemos hablado, en el que ahí sí que hay un daño en la mucosa que afecta el intestino delgado.
Ahí lo que ocurre es que el paciente lo que hace es que hace una reacción inmunológica hacia la gliadina, que es una proteína que se encuentra pues, en el trigo, en la cebada, en el centeno, en la espelta. Clásicamente el paciente celíaco pues, solía ser un niño pequeño con retraso del crecimiento en talla y en estatura, con malnutrición, con mala absorción, delgado, con déficits nutricionales, pero actualmente esos perfiles son cada vez más anecdóticos y cada vez diagnosticamos más la celiaquía del adulto. Y a veces los síntomas son muy larvados, son poco significativos. La celiaquía es una patología además que puede tener muchísima sintomatología, no solo digestiva, y de hecho la causa más frecuente por la que nosotros diagnosticamos a los pacientes celíacos en la edad adulta es las anemias ferropénicas. Es la anemia producida por el déficit, en este caso, de la absorción de hierro. ¿Por qué? Porque hay una alteración en ese epitelio del intestino delgado, de forma que hace que ese intestino no pueda absorber adecuadamente el hierro de la alimentación. Y con el paso del tiempo, de los meses, de los años, pues termina desencadenando una anemia ferropénica. Pero es que además, como hemos comentado, la enfermedad celíaca en realidad es una enfermedad que produce una activación del sistema inmunológico y se relaciona con otras enfermedades de causa autoinmune, como por ejemplo la tiroiditis, como por ejemplo las afectaciones de la piel, el vitíligo, la psoriasis, una afectación celíaca en la piel que es la dermatitis herpetiforme, que es la expresión de la enfermedad celíaca en la piel, que los pacientes no lo relacionan, pero que se produce en los pacientes celíacos, abortos de repetición, muchos déficits de micronutrientes que van a producir déficit de coagulación, alteraciones inmunitarias a muchos niveles, cefaleas, migrañas. Es decir, que la enfermedad celíaca se relaciona, todo el mundo piensa con una intolerancia al gluten y que produce sintomatología digestiva, que la produce, pero puede estar acompañada de otras muchísimas síntomas extraintestinales. Para diagnosticar a los pacientes celíacos, pues se tienen que dar varias circunstancias. Por un lado, sospecharlo, de tener una clínica compatible, tener unas lesiones específicas en el intestino delgado, y eso se diagnostica haciendo una gastroscopia, entrando dentro del marco duodenal y con una pinza de biopsia cogiendo una muestra de tejido del intestino delgado y analizándola al microscopio. Luego tiene que tener un sustrato genético predisponente y luego tenemos que tener que el paciente, al retirarle el gluten, ¿de acuerdo?, pues mejore significativamente. Es una enfermedad compleja que en ocasiones llegar al diagnóstico pues no es fácil.